Dios te ama y Dios te ama. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A la persona que está a tu lado, dale un saludo cordial y dile, Dios te ama, porque la verdad, Dios nos ama, hermanos y hermanas. Bueno, familia, feliz sábado nuevamente. Estamos agradecidos porque estamos en la casa del Señor. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor lugar donde nosotros podemos estar, verdad? La verdad, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos y hermanas. Así como mi hermano Jesús me estaba presentando, yo me llamo Samuel García, estudiante de teología. Estoy en mi tercer año. Y con la ayuda de Dios pronto podremos terminar. Empecé a recibir mis estudios teológicos en la Universidad de Union College, Lincoln, Nebraska. En la Universidad de Lincoln. Ahora ya es universidad. El año pasado cambiaron el nombre a universidad. Y hace pocos meses atrás decidí cambiar mis créditos para estudiar y recibir los restos clases de teología aquí de la Universidad de SWAL. Les agradecería mucho por sus oraciones por mí, y también estoy casado con mi esposa, Noisy, que ya muchos la conocen, y estoy agradecido de cómo Dios la puso en mi vida y para seguir el ministerio, ¿verdad? Predicando de Jesús. Yo originalmente soy de México, del estado de Tabasco, México, y casi toda mi vida viví aquí. Viví en las Carolinas, allá es donde están mis padres, mi familia. Un tiempo viví en Atlanta, Georgia, y de eso, por el llamado de Dios, decidí dejarlo todo para ir a recibir mis clases teológicas en la Universidad de Nebraska, y ahora estoy aquí. Y es bonito de conocer muchas diferentes personas, y así que todo sea para la honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, con eso quiero hacerles saber que al estar aquí hoy parado para presentar la palabra del Señor es un gran privilegio, porque estamos y sabemos todo que estamos viviendo en los últimos días, y Cristo Jesús ya pronto viene. ¿Cuánto creen eso? Yo cuando conocí el mensaje, el evangelio, yo dije, no, yo tengo que predicar esto. ¿Por qué? Porque la gente está pereciendo, hermanos, y Jesús ya está a punto de venir. Así que mientras estoy presentando el tema, les agradecería que orasen por mí para que el Espíritu de Dios nos hable, porque el Señor nos está hablando, hermanos, y tenemos que tomar decisiones sólidas, porque eso define nuestra vida. Si decidimos para la eternidad o para la muerte. Vamos a orar. Amado Señor, que moras y habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Muy agradecido estamos en esta mañana, Señor, por tenernos aquí con vida, con salud, Señor. Y pedimos, Señor, que al presentar tu mensaje, tu palabra en esta mañana, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu nos unja, mores en nuestros corazones y quites cualquier prejuicio que tengamos, biases, lo que sea, Señor, y podamos ser cambiados y transformados con el poder de tu Espíritu en nosotros. Me pongo en tus manos, Señor, úngeme, y que tu palabra, Señor, traiga convicción a nuestros corazones. Bendice a cada oyente, a las personas que también nos están viendo en las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que el tema de esta mañana se titula Pecado versus Ley. Interesante. Yo estando hablando con el Señor y tratando de entender qué tema voy a predicar en el día de hoy, me impresionó el Espíritu Santo para que predicase este tema, que es un poco profundo, pero tenemos que entenderlo porque la salvación solamente está en Jesús.
Así que quiero empezar con una primera pregunta. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley es un reflejo del carácter de Dios. Pero tenemos que entender las leyes porque en el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, están 613 leyes. ¿Ustedes sabían eso? 613 leyes. Y también tenemos que entender las diferencias entre las leyes. Hay leyes ceremoniales y leyes morales. Amén. Las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque prefiguraba a Cristo. Los sacrificios que hacían de animales, de corderitos, prefiguraba el antitipo, lo que estamos estudiando en las lecciones de esta semana. Antitipo llegó, el tipo llegó a su antitipo. Y eso fue clavado en la cruz porque ya no necesitamos más sacrificios, porque Jesús fue el supremo sacrificio para la redención de la humanidad. Ahora nosotros, claro, hacemos el sacrificio, no matando corderitos, sino el sacrificio presentando nuestra vida al Señor de la mejor manera posible, porque somos el templo del Espíritu Santo. Así que para responder con esta pregunta, o teniendo eso en mente, hermanos y hermanas, de distinguir entre las leyes ceremoniales y las leyes morales, es muy importante porque si no te puedes confundir en los argumentos que usan, especialmente Pablo, el apóstol Pablo, y uno puede pensar, no, pues ya estamos bajo gracia, ya no tengo que seguir la ley, y podamos estar confundidos porque si no hay ley, no hay pecado. Y vamos a seguir estudiando. Ahora el versículo que vamos a leer está en San Mateo 22, 36 al 40. Y el abogado o el intérprete de la ley dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí él estaba hablando de las leyes morales, que son los 10 mandamientos. La primera tabla que ven ahí contiene 4 mandamientos, que es el amor a Dios. Está resumido ahí mismo. Dios escribió esto con sus propios dedos. Y el segundo tabla habla del amor al prójimo. Por eso nos damos cuenta de que Jesús estaba en armonía con él mismo, porque él mismo dio estas leyes. Amén. Y él pudo presentar de esta manera que cuando los abogados escucharon esto, o el abogado que le hizo esta pregunta se quedó atónico y dijo, ¿de verdad es cierto lo que dices? Ahora hago otra pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Cuál leyes? Las leyes de Dios, las leyes morales que siguen vigente hoy en día. Hermanos y hermanas, es importante que entendamos esto. Y por eso dice la palabra de Dios en 1 de San Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Hay otro versículo que también nos ayuda a aclarar esto. Está en Santiago 4:17 y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy a poner una ilustración. Tú vas a la tienda, vas al mercado y decides comprar algunas cosas que necesitas. Y vas al cajero y tu cuenta salió en $35, vamos a ponerle. Lo que compraste es $35, le diste a la persona o al cajero $40 y te regresa a cambio de $15. Lo carnal que quiere hacer, quedarse con eso. ¿Por qué? Porque dice, no, pues se equivocó, ahora me lo quedo.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué pasó en ese momento? Me quedé con el dinero. Los $15 me regresó $10 de más. He cometido una falla. ¿Por qué? Porque lo mejor es ayudar a mi prójimo, ¿verdad? Amar a mi prójimo, porque sé que esa persona, luego él va a tener que pagar lo que me dio a mí, por equivocación. Oh, pero nosotros no queremos hacer nada de eso, ¿verdad? El otro día yo estaba en el gimnasio y recuerdo que ahí en una banca, y es como el enemigo quiere usar estas pruebas para engañarte. Yo miraba ahí unos audífonos Beats y quedaron ahí, y yo decía, ¿dónde está el dueño de estos Beats? ¿Dónde está? Era ya un poco tarde en la noche, no había muchas personas, era yo y otros 2, 3 personas que estaban ahí, y estaba ahí. Yo lo miraba haciendo mi ejercicio, nadie viene por estos bonitos Beats, audífonos para escuchar música. Y ser sincero, hermanos y hermanas, me llegaban, ¿qué tal y si lo llevo? No, pero no puedo. No. ¿Sí me entienden? Y digo, para que no lo esté ahí observando, porque ya habían pasado como 20, 30 minutos que nadie venía agarré el audífono y se lo llevé al muchacho quien estaba de turno, observando en el gimnasio, ¿verdad? Trabajando, y se lo llevé y le digo, hey, a alguien se le olvidó esto, quizás luego vengan y lo reclamen. Pero pude haber agarrado y llevarlo, ¿verdad? Porque ahí estaba, nadie venía por él. Pero el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Y muchas veces, hermanos y hermanas, consciente e inconscientemente le hemos fallado al Señor. Le hemos fallado, por eso el Señor está hablándonos que vengamos a Él, porque cuando estamos conectados con Jesús, no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque decidimos amar al Señor, decidimos hacer su voluntad y su carácter refleja en nuestras vidas. Porque deseamos o queremos hacer lo bueno, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Salvador. Así que continuamos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. El niño, inspirado por el Espíritu Santo. Santiago. Vamos en Romanos. Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el apóstol Pablo está escribiendo esto en el Nuevo Testamento, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hago esa pregunta ahora para que ustedes puedan entender o hacerse la pregunta a ustedes mismos. ¿Cuánto de ustedes hoy en día en esta congregación no ha pecado? Yo quiero ver la mano de esa persona que no ha pecado. Ni uno, ¿verdad? Porque dice la Escritura también, por cuantos todos pecaron, Adán y Eva. Nuestros primeros padres hace 6,000 años atrás, o casi 6,000 años atrás, fueron puestos en prueba. Dice el Señor, si comieses de ese árbol, ciertamente morirás. Una prueba. Porque ellos, si hubiesen vencido esa prueba, iban a vivir por toda la eternidad. Y Dios les iba a guardar para no más pruebas, pero tenía que haber una prueba. Y tenían que vencer esto, y lamentablemente sabemos la historia. Eva vio a la serpiente que era muy hermoso, que volaba acariciando, comiendo ese fruto. Y ella por curiosidad, ¿qué dijo? Yo también quiero probar de ese fruto que está saboreando la serpiente. Mira, no le está pasando nada. Esa serpiente hasta tiene el don de hablar cuando yo nunca había escuchado una serpiente hablar. Muchas cosas se le pasaron en la mente a Eva, ¿correcto? Y al último cayó en la tentación de comer el fruto. Le dio a su esposo y también comió. Y lamentablemente, por consecuencia de esa decisión, el ser humano había fallado, había caído. Murieron en ese momento espiritualmente. Y hermanos y hermanas, por eso hace 2,000 años atrás Jesús dijo,
para que el ser humano no muera para una eternidad, yo voy a venir a dar mi vida por el ser humano, para que sea salvo a través de mí. Y todo aquel que en Él cree no se va a perder. Tenemos que creer, recibir a Jesús como nuestro supremo sacrificio, como nuestro Salvador, y Él puede quitar, solamente en Él, Él quita la condenación del fin del ser humano. Así que le alabamos y le glorificamos a Dios por este sacrificio que Él hizo con su vida. Y es que hay veces yo no sé, no valoramos tanto la cruz. Hay veces, la verdad, no lo valoramos tanto. Dice, sabemos, hay un dicho que lo mencionamos todo como iglesia, que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, ¿verdad? Y nosotros somos al revés, nosotros odiamos más al pecador que el pecado. Estamos al revés, pero Jesús no es así. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Cuando tú cometes un pecado, el hermano te dice, mira lo que estás haciendo mal, en vez de que te ayude. ¿Por qué? Porque odiamos más al pecador que a la persona que está, al pecado que le está transgrediendo la ley de Dios. Y estamos mal hay veces. Y hay veces no miramos la cruz, el sacrificio que nosotros, aunque fallamos, el Señor viene para salvarnos. Y pensamos que nosotros solamente somos salvos y los que están allá afuera no. Hay personas, dice el Señor, que tiene corderos en otros rediles. Hay otras personas que son como el hijo pródigo, que están extraviados. Y si oramos por ellos, el Señor les va a traer, amén. Hoy en día el mensaje de salvación está siendo predicado y tenemos que tomar decisiones que es para la eternidad. Y si tomamos esa decisión en Jesús, vamos a vivir con Él, porque Él lo ha prometido. En el alto aposento, antes de Jesús que fuese crucificado, Él estaba allí en la mesa con sus 12 discípulos. Luego Judas salió y Él prometió que iba a regresar por nosotros. Él lo dijo, fue crucificado, murió, pagó el precio, resucitó, gloria a Dios, en el tercer día, primer día de la semana, y está muy pronto en regresar. Él dijo que miremos todas las señales que iban a acontecer en estos tiempos para que veamos que verano está cerca. Así que, hermanos, con eso yo quiero que podamos meditar un poco más sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque cuando Jesús entra en la vida del ser humano, ¿qué dice? Yo ya no quiero vivir esa misma vida. Si tú estás batallando con un vicio, un problema en tu vida, ponlo en las manos de Jesús y Él te puede ayudar. Si estás batallando con el alcoholismo, con las drogas, Él te puede ayudar. Pero ¿qué decimos nosotros? Yo creo en Jesús, pero quiero continuar haciendo esto que me perjudica. Jesús sabe que esa cosa te va a llevar a la muerte. Y Él dice, confía en mí, yo te voy a dar la vida. Hermanos y hermanas, Jesús tiene el poder de cambiar a las personas y todo está en nosotros si decidimos en creer. Cuando Jesús hacía los milagros y estaba aquí en esta tierra, ¿qué les hacía la pregunta? ¿Quieres ser salvo? Ellos decían, ¿quién eres tú? ¿Es la respuesta de las personas? No. Ellos decían sí, porque creían en esa persona a quien les estaba hablando y inmediatamente fueron sanos. Físicamente e espiritualmente también. Y Dios todavía está haciendo esos mismos milagros en la vida del ser humano hoy. También personas, yo sé que en estos tiempos hay muchos enfermos. Dios puede restaurar a esa persona. Cree en el Señor. Decide hacer cambios en tu vida para cooperar con Él, con las leyes naturales que Él nos ha dado. Él puede hacer ese milagro. Yo sé que hay veces es difícil dejar esas cosas que nos llevan a la derrota. Yo sé.
Pero para Dios no hay nada imposible. Yo creo eso. Yo sé que ustedes también. Yo era una de esas personas que estaba perdido en el mundo. Para mí es un privilegio de predicar el evangelio hoy. 14 años enviciado en el alcoholismo, 10 años en las drogas, blasfemando el nombre de Dios. Imagínate cómo Dios ha tenido misericordia de mí. Hoy en día estoy estudiando para ser un ministro para Él. Es lo que hace el Señor, hermanos y hermanas. Por eso yo vengo a predicarte de Jesús, porque Él puede cambiar tu vida. Y estamos aquí esperando su muy pronta venida. Yo estoy alegre y contento, pero yo sé que también hay muchos de mi familia que todavía no han aceptado al Señor. Y yo sé que hay muchos aquí afuera que todavía no han aceptado al Señor. Y yo voy a hacer todo lo posible con ayuda del Señor para predicar el evangelio, para que ellos también puedan tener la salvación, porque yo les amo y yo sé cuán duro es estar allá, pero Dios me está usando y le agradezco y le alabo al Señor por eso, porque hoy estoy aquí por un milagro. Y hermanos y hermanas, no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios y miren lo que Él puede hacer en la vida de la persona. Así que hermanos y hermanas, es importante saber lo que Jesús puede hacer con nosotros. Ahora vamos en el siguiente versículo, está en Salmos. Estamos entendiendo un poco más sobre este discurso. Dice Salmos 51:5: he aquí en maldad he sido formado, David hablando por inspiración divina, amén. Y en pecado me concibió mi madre, dice. Hay veces leemos esto y nada más lo leemos, pero no nos ponemos a analizar lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque en pecado me concibió mi madre. Ahora hay que traerlo a la vida de Jesús, o comparar este texto con la vida de Jesús. Por eso Jesús nació de una virgen. Nosotros nacimos en pecado y Jesús fue el único diferente que el ser humano. Él tuvo que nacer de una virgen, por eso que en Él no hay pecado. 100% humano, 100% Dios. Por eso yo, como un pecador, no puedo poner mi confianza en el hombre. No puedo confesar mi pecado a otro hombre porque es pecador igual que yo. Puedo poner mi confianza en Jesús. Él es diferente y su justicia me llena y puedo vivir una vida consagrada, santificada para la honra y gloria de Él. ¿Por qué? Porque es sus méritos, su Espíritu Santo viviendo en mi vida, que me empodera a vivir una vida diferente que el ser humano puede vivir. Gloria a Dios por eso. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Jesús puede hacer eso, hermanos. Y vamos en el siguiente versículo que está en Romanos 7:8. Aquí estamos viendo lo que está escribiendo Pablo. El apóstol Pablo, también una persona a quien ustedes saben, fue usado por Dios increíblemente. Una persona que estaba en lo error y fue transformado para lo bien. 7:8 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque hay gente que está diciendo: mira, ya la ley ya no existe. La ley es pecado. Responde él mismo, hace la pregunta y Pablo responde y dice: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, dice el apóstol, porque sin la ley el pecado está muerto. Es lo que estaba yo diciendo, hermanos y hermanas. Si no hay ley, no hay pecados. La ley no me salva. La ley es santa porque Dios mismo la escribió, pero la ley no me salva. Jesús, la persona, es el quien te salva. La persona que está en Jesús es el único quien te puede perdonar, y a través de Jesús tú puedes guardar sus leyes y sus estatutos. ¿Cómo vamos a poder distinguirnos entre el mundo si no hay ley, si no hay una norma que yo tengo que seguir? No puedo. Y por eso
el apóstol Juan agrega con este pensamiento, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora puedo creer a esa persona que dice, mira, ya no hay ley. ¿Por qué? Porque quieren vivir en pecado. ¿Y yo puedo hacerle caso a esa persona? No, porque la verdad que es Jesús no está en ellos. En Cristo Jesús podemos tener victoria, hermanos y hermanas, sobre el pecado. ¿Es posible vencer el pecado? Gloria a Dios que sí. Eso no significa que vamos a estar en una situación que ya no estamos pecando. No, solo por la gracia del Señor tú puedes estar ante el Señor, ante tu Padre, como si nunca hubieses pecado. Porque Jesús te presenta ante el Padre y te dice, mira, esta persona ha confiado en mí, ha confesado sus pecados. Y Él cree que yo le puedo cambiar. Y yo te lo presento con mi sangre, con mi sacrificio, con mi muerte. Como esta persona como que nunca hubiese pecado. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. San Mateo 1:21 y dice, aquí está la buena noticia, hermanos y hermanas, ¿están conmigo? San Mateo 1:21, ahí si tienes tu Biblia, ráyalo y escríbelo, porque esta es la mejor noticia para el ser humano. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No está diciendo Él va a salvar al pueblo en sus pecados, que es algo diferente. La gente, como estaba yo mencionando, quiere que Jesús nos salve, y yo haciendo eso, que me separa de Él, de sus pecados. Y por eso Jesús viene y le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más. Vete y no transgredas mi ley. Vete y vive una vida consagrado a mí, y yo te voy a ayudar y te voy a dar la victoria para que tú puedas vivir una vida santificada. El poder del Señor. Continuamos, Romanos. Y aquí está la lucha que Pablo tenía, ¿verdad? Antes y después de su conversión. Lo carnal contra lo espiritual. Versículo 9 nos dice de Romanos 7, capítulo 7, 9 y el versículo 14 nos dice, y yo, Pablo hablando, la ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero él tuvo la convicción del Espíritu Santo, sabiendo que él estaba en error. Nos dice el siguiente versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley espiritual, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Y yo soy como un ser humano carnal. Yo no puedo confiarme en mí, en otras palabras está diciendo Pablo. Y continúa él diciendo en esa misma historia que está en Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuánto de nosotros no ha pasado eso? Sabiendo que es lo bien, hacemos lo mal. Y él está aquí luchando, mira, yo no puedo vencer esto, está diciendo en un sentido, pero dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y luego él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y la respuesta él mismo lo da en el siguiente versículo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí no está diciendo Pablo, mira, yo estoy viviendo una doble vida como muchas personas piensan.
No, ¿por qué? Porque ¿dónde está la razón para decidir entre lo bien y en la cabeza, ¿verdad? Por eso él dice, mira, yo decido por Jesús, no por la carne, porque la carne desea todo lo mal. Y yo no estoy viviendo en la carne, yo estoy viviendo en Jesús porque he conocido lo que Él puede hacer en mi vida. Gracias doy a Dios y yo por eso hoy me glorifico en el Señor, porque a pesar de que yo me miro a la ley y veo que yo he transgredido todos esos mandamientos, yo le puedo decir, mira Señor, te presento mis pecados y tú eres el único que me puede salvar. Y yo lo vivo por fe, por fe. Y dice la palabra de Dios, por fe vivirá el hombre. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje? El poder de Dios. Y quiero terminar con esta meditación, porque yo sé que ya se me acabó el tiempo. Gálatas 2:20 nos dice, después de este pensamiento, quiero que pienses sobre esto. Hay veces nosotros tenemos la misma lucha que tuvo Pablo, ¿correcto? En este siglo, aunque la lucha sea difícil, podemos tener la victoria en Jesús. La victoria está asegurada en Cristo porque ya Él venció sobre la muerte y el pecado. Hoy, si tú lo aceptas, Él te ayudará a vencer también. Amén. Ojalá puedas decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vivo en Cristo Jesús. Mas vive Cristo Jesús. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el deseo de mi corazón. Ese es el deseo que Dios quiere que salga de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y ahora quiero finalizar con esta última pregunta. ¿Quieres ganar esta última batalla? Alabado sea el Señor. Jesús volverá y yo quiero verte allá. Ahora, mientras mi esposa canta esta linda alabanza, yo quiero que tú medites. Y al meditar en la alabanza, yo te invito a que te pongas de pie si quieres vencer con la ayuda de Jesús. Rinde tu corazón a Jesús y ganarás en esta vida y en la vida eterna. Salir, todo afuera tenía brillo y es tentador. Más allá de las puertas soñé, pensé que era rey. Podía escribir algo nuevo usando solamente mis manos. Los sueños que anhelé, las cosas que deseé, lo que toqué, poseí, logré, me entregué a la ilusión. Mas sé que me perdí intentándome encontrar. Fue tan profundo el vacío, pero no había lugar para mí. Me di cuenta que nada gané. Los que amé, los perdí, los solté, los dejé ir. Mas voy a intentar regresar.
Después de las vueltas vi el error que cometí. Lo que conquisté se escapó de entre mis manos. Los muros en construcción para mí eran protección. Busqué libertad, encontré destrucción. Estoy en soledad. Estoy en soledad. Volveré para casa, es la solución. Caminaré y correré en su dirección. Cansada de la odisea impulsada, solo lleva la presunción. En un instante el Padre se me acercó. Ya no sé si hay perdón, necesito saber. Me postro a sus pies. No sé cómo voy a hablar, no sé si me va a aceptar. Padre, me humillo, me torno en tu siervo, déjame volver. Entonces me alcanzó, corriendo me abrazó. Yo ya era otro, pero su amor no cambió. Dijo que me perdonó, mucho que me esperó. Eres mi abrigo a todos, dijo Dios. Mi hijo volvió, mi hijo volvió. Yo no sé cuán lejos o perdido estás, mas sé que Él te está esperando. Yo sé que aunque te falten fuerzas y te sientas lejos, el Padre de amor te encuentra vida nueva al fin. Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. Niños, Dios te ama. Jóvenes, Dios te ama. Adultos y ancianos, Dios te ama. Había una historia que todos conocemos bien del hijo pródigo. Él decidió por lo carnal. Le dijo a su padre: dame lo que me pertenece a mí. El padre le dio sus bienes, su parte. En pocos días él agarró todo y se fue a una ciudad, una provincia. Y dijo: voy a vivir la vida porque esto es mejor que estar allá en la casa de mi padre donde van a la iglesia cada sábado. Allá hay vida, hay felicidad. Él pensaba en su pensamiento. De seguro se la pasaba de fiesta en fiesta cada sábado, con los amigos disfrutando de la vida. Pero llegó el momento donde se le acabaron todos sus bienes. Y llegó un mal momento, una crisis, donde él ya no pudo recuperar todo lo que había malgastado, pensando que estaba viviendo en lo mejor. Y en el momento difícil, él vio y pidió trabajo para ayudar a repartir los puercos que habían en una vecindad de ahí. Y él miraba cómo le alimentaban a estos cerdos, a esos puercos. Y él deseando, como él no tenía ya nada para comer,
Él deseaba querer comer de eso lo que sobraba de la comida del cerdo. Luego el razonamiento empezó a surgir en su mente y él decía, mejor me hubiese quedado allá con mis padres, donde los siervos tan siquiera comen bien. Quizás mi padre no me acepte como antes porque yo sé que hice un mal. Quizás me acepte como uno de sus siervos. Voy a ir otra vez a la casa de mi padre. Y allí en su necesidad tomó la mejor decisión de su vida. Y él regresó a su familia, a su padre. Y con la sorpresa que él estaba pensando fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su padre no le dijo mira o lo desechó, le extendió la mano y le dio un fuerte abrazo y le dijo, hijo, has regresado a casa. Y mataron el mejor animal para comer, para tener un banquete, porque su hijo había regresado. Hermanos y hermanas, así es nuestro Padre Celestial. No importa cuán lejos tú hayas caminado del Señor, no hay lugar tan lejos que tú puedas ir donde Él no te pueda salvar. Y es el momento de tomar esa decisión en tu vida. Y yo por eso quiero extender este llamado, porque yo sé, yo no los conozco, hermanos y hermanas, es la primera vez que estoy aquí, pero tengo la impresión del Espíritu Santo a hacer un llamado en especial por esa persona que todavía no ha entregado la vida al Señor. Yo quiero orar por ti, porque a mí me sucedió esto una vez. Yo estaba en Atlanta, Georgia. Un sábado por la mañana mis padres me habían enseñado de la iglesia. Y como andaba perdido en el mundo, tenía esa convicción de que necesitaba ir a la iglesia. Fui y el pastor que estaba predicando hizo un llamado que impactó mi vida. No entregué mi vida en ese momento, pero el Señor empezó a obrar de manera en especial por mí, que un año después entregué mi vida al Señor. Y por eso yo quiero hacer una oración por ti. Si hay una persona que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, ven y yo te invito y no es mis palabras, sino es Jesús, el Espíritu Santo, obrando en tu vida. Yo te invito a que vengas. Y si necesitas ayuda, uno de nuestros hermanos les puede ayudar para que vengan. Alza la mano, yo quiero orar por ti. Y yo sé que con el tiempo Dios va a hacer ese milagro en tu vida. Pero tienes que abrir tu corazón. ¿Habrá aquel valiente, esa persona que todavía no ha entregado su vida al Señor? ¿Habrá esa persona que todavía no ha entregado su vida al Señor y quiere venir para que oremos de manera en especial por él o ella? Dios te está llamando, no le tengas miedo. Pero si tienes esa convicción que Dios te está poniendo en el corazón, hazlo, porque Él te recibirá así como recibió al hijo pródigo. ¿Habrá? Bueno, mientras oramos y tienes esa convicción, yo te invito a que pases enfrente y no tengas temor y pena. El Señor obrará de manera en especial por ti. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras y habitas en las alturas de los cielos. Oh Padre, cuánto te agradecemos por el gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por la cruz, Señor. Y gracias por darnos esperanza hoy en día. Tú has visto, Señor, los corazones que han decidido a ponerse de pie, Señor, porque anhelan tu venida. Te aman a ti, Señor, y sabemos que no lo merecemos. Y aún así, Señor, tú decides aceptarnos.
Los tiempos que estamos viviendo hoy en día son difíciles, Señor. Pero tu promesa, tu palabra suena en nuestras mentes que dice que tú has vencido al mundo. Y por eso nosotros hoy en día no tenemos el gozo de vivir una vida en Cristo Jesús. Cuando el mundo está en agitación, está lleno de problemas, está con miedo, con ansiedad, depresión, los que siguen a Cristo Jesús pueden tener una paz y una alegría que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesús está con ellos. Señor, hay algunos que todavía quizás están batallando con esa decisión. Hay algunos que dicen quizás después lo haré, pero no saben qué sucederá en el día de mañana. Pero te pido, Señor, que traigas convicción en ese corazón, porque hoy están aquí por alguna razón. Y tú le has traído para que escuchen de tu palabra, Señor. Y yo te pido una rica bendición para esa persona que todavía no ha entregado su vida a ti. Ayúdanos, Señor, presentar nuestras vidas como un sacrificio perfecto ante ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor, y en estos días que sabemos que tú vienes pronto, que podamos confesar todos nuestros pecados y estar ante ti consagrados, Señor. Bendice a tu pueblo de Dallas West. Tú conoces a esta iglesia, Señor, y que tu bendición siempre les acompañe. Gracias, Señor, por todo. Gracias por escucharnos y responder nuestras oraciones. Y oramos todo esto en el nombre más poderoso de todos los nombres de Cristo Jesús. Amén.